En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem accende. Emite Spiritum tum et creabuntur, et renovavis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis, in eodem Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles custodios, Santa Teresa de Jesús, rogad por nosotros. Bien, pues aquí me tienen otra vez, queridos asistentes, a esos retiros de la Casa Betania, en La Falda, en Córdoba, Argentina, y tienen ustedes un mentor, un director, un conductor, que tiene una de las habilidades más importantes de la vida, que es la insistencia, porque así se consiguen las cosas. Y el padre Mauro Carlo Rossi me pidió una pequeña conferencia, plática, meditación, una palestra, dicen los portugueses, sobre nuestro Padre San José, concretamente sobre la pureza en San José. Después, monseñor, si usted puede, pero esto ya sería algo aleatorio, circunstancial, pues se puede añadir, otra conferencia sobre la oración en San José. Bueno, ha tenido que insistirme varias veces porque para mí era una temporada no fácil, pero vamos a dar algunas ideas hoy que nos ayuden a profundizar en este tema tan querido, la oración, la relación íntima con Dios nuestro Señor a través de Jesucristo, de este hombre del todo singular y del todo amable. San José bendito, el humilde carpintero de Nazaret, el esposo castísimo de la Inmaculada Virgen María, el Padre de Jesús en la tierra, pongamos Padre nutricio, Padre legal, Padre putativo, Padre adoptivo, o no pongamos nada, Padre según la voluntad de Dios en el sentido de vice Dios, de vice Padre eterno. Y vaya por delante una observación. Yo diría que José no hace oración, no practica el ejercicio de la oración, no frecuenta la oración, no profundiza en la oración. Casi podríamos decir atrevidísimamente, no sabe orar en el sentido en que nosotros sabemos una actividad externa a nosotros mismos, sino que San José bendito es oración. Él es existencialmente, casi osaría yo decir metafísicamente, su ser es oración. En el sentido de que en José la primacía absoluta, la exclusividad total, la unicidad rotunda es Dios. Dios visto también en el rostro de María, su esposa, Dios visto sobre todo en la faz adorable, infantil, entrañablemente amorosa de su Hijo, pongamos siempre comillas, Jesucristo. En ese sentido, él vive en ese ambiente, pero repito, no vive moralmente, no vive por lo que hace, por las
costumbres que ejecuta día a día, sino que vive porque es su vida, Dios, y por tanto la oración. Y si su primacía es Dios, iba a decir su empeño también sería inexacto, porque no es algo que él tenga que proponerse voluntaristamente, aunque naturalmente entra en juego su voluntad de hombre libre, pero él, como que es oración, tiene como primado a Dios y pretendía yo decir, en este sentido, su primacía vital es la vida interior, la interioridad. Y por eso, para hablar de la oración de José, voy a servirme de uno de los documentos más hermosos que hay sobre él, que es la exhortación apostólica Redemptoris Custos, el custodio del Redentor, de San Juan Pablo II, subtitulada así: sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Me parece muy importante este subtítulo. O sea, ¿qué hay que aportar a la vida de Cristo? ¿Qué hay que completar en Cristo? Y sin embargo, José tuvo, y me atrevo a decir, tiene aún hoy una misión en la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo tiende, desea, es para reproducirse en nosotros, para que nosotros seamos, como decía Santa Isabel de la Trinidad en su preciosa elevación, un plus de humanidad, una humanidad suplementaria en la cual pueda Él renovar todo su misterio. Oh fuego abrasador, ora esta santa carmelita casi contemporánea, oh fuego abrasador, espíritu de amor, descended a mí para que se realice en mi alma una especie de encarnación del Verbo, que yo sea para Él como una humanidad suplementaria o complementaria, decimos en español, ella en su original francés escribe un plus de humanidad, en la cual Él pueda renovar todo su misterio. Si este es el deseo del corazón de Jesús, renovar su misterio pascual de kenosis, de encarnación, de muerte y de gloria en nosotros, pues tiene dos cooperadores eminentísimos, insustituibles, queridos directísimamente por Él mismo, que son sus padres, María Inmaculada, que forma a Cristo en nosotros, que es medianera universal de todas las gracias, que es corredentora, que nos alcanza el valor preciosísimo de la sangre del divino mártir, su Hijo en el Calvario, y el protector, el custodio, el guardián del misterio sublime, incomprensible de la unión hipostática, de la encarnación, que es San José. Por eso esta es su misión en la vida de Cristo, transmitírnosla a nosotros, y en la vida de la Iglesia, hacer de los hijos de la Iglesia otros Cristos. Bien, pues este es el título de la exhortación apostólica Redemptoris Custos de Juan Pablo II sobre la misión de José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Exhortación que firmó el día de la Asunción, 15 de agosto del año 1989, recordando, al cumplirse el centenario, otra breve encíclica de León XIII, uno de los primeros documentos principales sobre San José en el magisterio, después de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal por Pío IX, el Beato Pío IX, en el año 1870, pues después, en 1889, León XIII escribió la Quamquam Pluries sobre San José. Interesante, hermoso documento
pero más extenso y más rico, aunque no tiene rango de encíclica, es este del que hablamos, Redentoris Custos. Hagamos una breve y rapidísima sinopsis de este documento. Empieza a describir el Papa el marco evangélico donde se encuadra la figura de José. Y naturalmente hace depender todo inicialmente a nivel humano, porque al divino está la voluntad de Dios, pero a nivel histórico hace depender todo de su matrimonio con María. En este sentido se convierte José en depositario del misterio de Dios. Así se titula el segundo capítulo. El primero, matrimonio con María; el segundo, depositario del misterio de Dios. Y cómo mima, digamos así, José, cómo cultiva y cómo hace que produzca este depósito del misterio de Dios. Pues a través del servicio de la paternidad. Son epígrafes únicamente que cito, después el Papa Juan Pablo II los desarrolla larga y preciosamente. El servicio de la paternidad. Y después empieza a hacer un poco de historia evangélica en otros epígrafes. No aportan tanto porque ya lo conocemos por el Evangelio de San Mateo, sobre todo, también algo de San Lucas, pero los colorea con pinceladas muy sugerentes el Papa. El censo, el nacimiento en Belén, la circuncisión, la imposición del nombre santísimo de Jesús por voluntad de Dios, que a través del ángel se lo había encargado a José como cabeza de familia. Tú le pondrás por nombre Jesús. La presentación del niño en el templo a los 40 días del nacimiento, con el consiguiente rescate del primogénito, que era deber del padre, a través del pago de 5 siclos y la ofrenda de las 2 tortolitos, si no había dinero para un cordero. Después la huida a Egipto y el niño Jesús a sus 12 años perdido y hallado en el templo, que es el último de los 7 dolores y gozos de San José. Los anteriores ya los hemos dicho. Y por fin el mantenimiento y la educación de Jesús en Nazaret. A continuación, el tercer capítulo se titula El varón justo, el esposo. Y son 2 cosas que el Papa identifica. José es varón y como tal es esposo, pero es esposo como varón justo. Importante denominación bíblica que significa santo. Y lo explana también ampliamente este punto el Papa. Y el cuarto capítulo, el trabajo, expresión del amor. Y aquí en 3 puntos incide sobre la característica tan propia de José como trabajador, como artesano. Ahora decimos en la fiesta, porque fue una idea de Pío XII, convertir una conmemoración marxista en una fiesta cristiana, y decimos San José Obrero. Bueno, es una denominación impropia. Porque habría que decir operario, que no es el mismo matiz, o trabajador. Festum Sancti Joseph Opificis, dice la institución de la fiesta, que sería una mezcla de trabajador artesano, o sea, San José el que trabaja con sus manos, porque fue autónomo en su trabajo en este sentido económico. Y bien, cuando parece que está terminando con este capítulo breve sobre el trabajo como expresión del amor en San José, el Papa nos regala un último capítulo, mejor dicho, un penúltimo, antes del último, que será San José, patrono de la Iglesia de nuestro tiempo. Y este penúltimo capítulo tampoco es muy largo, abarca de los números 25 al 27 de la exhortación apostólica, y su título es, el capítulo 5, el primado de la vida interior. Detengámonos aquí entonces para hablar de la oración de San José. Y es una oración que, según el Papa, se basa en primer lugar en el silencio. Pero no en el silencio como cerrar la boca,
no en el silencio como ausencia de palabras o de ruidos, sino en el silencio como un clima, como un hábitat, como un ambiente, como una soledad sonora, que diría San Juan de la Cruz, identificándola con la música callada, como expresiones ambas de la hermosura de Dios. La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Bueno, pues este es el silencio que vivió José. Un ambiente de serenidad, de armonía, de equilibrio, de paz, por tanto de tranquilidad, del orden en la casa de Nazaret, envuelta en silencio. Un silencio que descubre el perfil interior de José. Los evangelios, dice el Papa, hablan únicamente de lo que José hizo. Sin embargo, permiten descubrir estas acciones ocultas por el silencio, un clima de profunda contemplación. Cuando vemos a José levantarse, obedecer al ángel, tomar al niño y a su madre, asistir al nacimiento del Mesías en Belén, está haciendo cosas, pero no le vemos como, por así decir coloquialmente, trajinando, no le vemos agitado, no le vemos en plan activista, le vemos recogido, le vemos dueño de sí, le vemos observador, sobre todo le vemos amante y le vemos con mirada contemplativa, por eso le vemos orante. Son acciones las suyas ocultas por el silencio, puesto que José no habla en todo el Evangelio, pero que nos transmiten y nos enseñan y nos contagian un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio escondido desde siglos. Y este misterio puso su morada bajo el techo de su casa. Este es el secreto de la oración de José. Está viviendo inmerso en el misterio del Verbo encarnado. Tan importante es esta escuela de contemplación que el Papa hace arrancar de ella el descubrimiento de San José por parte de Santa Teresa, que busca en sus monjas al reformar el Carmelo que vivan solas con él solo, que descubran la belleza de la interioridad. Les recuerda, no estáis huecas por dentro. Y las exhorta a considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos y en el centro y mitad está la pieza real, donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Bien, pues, esta intuición de la contemplación asombrosamente honda de José es lo que lleva a Teresa a promover su culto, dice el Papa, en la cristiandad occidental. El sacrificio total que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra una razón en su insondable vida interior, de la que le llegan mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge para él la lógica y la fuerza propia de las almas sencillas y limpias para las grandes decisiones, como la de ponerse enseguida a disposición de los designios de Dios con toda su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando por un amor virginal incomparable al natural amor conyugal que la constituye y alimenta. Está citando el Papa aquí una alocución de Pablo VI
del día de San José, 19 de marzo de 1969. Bien, pues José pone todo lo que tiene al servicio de Dios porque está en comunión con Dios, está en permanente oración. Y esta sumisión de Dios, añade Juan Pablo II en un apunte muy interesante, esta sumisión de Dios es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren a su servicio. O sea, esta sumisión a Dios es el ejercicio de la devoción, la cual constituye una de las expresiones de la virtud de la religión. Está aquí aludiendo a una doctrina muy interesante de Santo Tomás de Aquino, que lo enseña así en la Secunda Secunde, la cuestión 82, artículo 3. Efectivamente, la religión, que es la octava virtud en orden de importancia, después de las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, todas infusas. Ahora viene una virtud adquirida, que es la religión, que consiste en el culto que en justicia nosotros debemos a Dios nuestro Señor, como que es nuestro Creador y nuestro Padre y la fuente de todos nuestros bienes. Entonces debemos devolverle amor por amor en justicia. Y este culto, que nos impera la virtud de la religión, se traduce en promesas, en votos, en sacrificios, en oblaciones y sobre todo en oración. Pero antes que en ninguna otra virtud, ese culto se traduce en devoción, que contrariamente a lo que solemos pensar e interpretar movidos por nuestra mentalidad un poco sensiblona y voluntarista de hoy, no es el gusto por las cosas de Dios, no es el atractivo por la oración, no. La devoción no tiene que ver con eso, a veces está en contra, tiene eso otro en contra. La devoción no es fruto del gusto, del atractivo, del sentimiento por las cosas de Dios. La devoción es fruto de la voluntad en el sentido, la voluntad iluminada por el entendimiento, iluminado a su vez por la fe. Porque ¿qué es la devoción? La prontitud de la voluntad en las cosas que tocan al divino servicio. O sea, la rapidez, la elegancia para secundar la voluntad de Dios sin dilatar sus divinas inspiraciones. La tardanza en cumplir las inspiraciones del Espíritu Santo no se compadece con ellas, dice San Ambrosio en su comentario al Evangelio de San Lucas, cuando habla de que María se puso en camino para atender a su pariente Isabel y fue a la montaña con festinazione, dice San Lucas, con prisa. Pues bien, esa prisa para cumplir los mandatos divinos es lo que se llama en teología espiritual, en teología moral, la devoción. Este es el corazón de la oración de San José. El hombre que no es perezoso con la inspiración de Dios, el hombre que atiende, el hombre que obedece, el hombre que está pendiente y por eso está disponible y dócil y sumiso a lo que Dios le pide. La oración no son hermosos deliquios en los ratos diputados para meditar. La oración es un tenor de vida, la oración es un humus, la oración es un perfume, la oración es una órbita, la oración es un ámbito de vida desde el cual el hombre, el alma, está atenta, está abierta, está dócil, está tutta enseñable, dice también Sor Isabel de la Trinidad, volvamos a citarla en su elevación. Hazme toda enseñable, hacedme, ella habla de vos, hacedme toda enseñable. Quiero prestar oídos dóciles a vuestras enseñanzas, recordando a Jesús en el Evangelio de Juan,
erunt omnes dociviles Dei. Serán todos enseñables, dóciles para Dios. Esta es la verdadera oración. No lo que yo siento cuando estoy en ese lugar o tiempo que según mi horario o mis ideas dedico a la oración, sino mi vida toda enfocada a lo que Dios quiera de mí. Naturalmente, eso potenciado en los tiempos largos, frecuentes, que debo dedicar a la oración. Pero esto es lo que dice el Papa, que la sumisión a Dios de San José es disponibilidad de su ánimo para dedicarse a su servicio, o sea, ese ejercicio de la virtud y de la devoción. Continúa diciendo que la comunión de vida entre José y Jesús nos lleva a considerar el misterio de la encarnación bajo el aspecto de la humanidad de Cristo, instrumento eficaz de la divinidad en orden a la santificación de los hombres. Y añade otra cita de la Suma Teológica de Santo Tomás, en este caso la tertia pars, la tercera parte, la cuestión octava, el artículo 1, y dice: en virtud de la divinidad, las acciones humanas de Cristo fueron salvíficas para nosotros, produciendo en nosotros la gracia tanto por razón del mérito como por una cierta eficacia. Bien, pues esa humanidad de Cristo, que es el instrumento de nuestra divinización a la que estamos llamados, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, esa humanidad fue para José una verdadera comunión. Estuvo unido moralmente de una manera estrechísima, el que más lo ha estado después de María, a esa humanidad sacratísima de Jesús, y por eso sabe lo que es recibir el influjo de su divinidad. San José fue un hombre progresivamente deificado, cristificado, divinizado sin dejar de ser hombre por su unión especialísima, ya digo a nivel moral, con la humanidad de su Hijo, según se pensaba. Y entre estas acciones humanas de Cristo, que son para nosotros salvíficas y divinizadoras, los evangelistas resaltan las relativas al misterio pascual, en general, no en relación con San José, sino las acciones de Cristo. ¿Cuáles son sus acciones salvíficas más salientes? Las relativas al misterio pascual, naturalmente, su encarnación, su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, y envío del Espíritu Santo. Pero los evangelistas tampoco olvidan subrayar la importancia del contacto físico con Jesús en orden a la curación. Tocaba siempre a los enfermos. Y el influjo incluso ejercido por Cristo sobre Juan Bautista, estando ambos en el seno materno. Entonces los evangelistas también nos narran un contacto físico de primerísima hora con Jesús, que es el de haber estado presente a su nacimiento, a su circuncisión, a su presentación en el templo, a su ida a Egipto, a su vida oculta en Nazaret. Por el misterio de gracia contenido en estos momentos salvíficos, se participa especialmente de la misma fuente de amor que es la divinidad de Cristo. Y si este amor se ha irradiado a todos los hombres a través de la humanidad de Cristo, porque también llega a mí a través de los siglos, ese contacto místico con Jesús en su vida terrena, pero ha llegado de una manera inmediata, física, histórica, a los primeros beneficiarios que han sido María, su madre, y su padre putativo José, a quienes la voluntad divina había colocado en estrecha intimidad con Cristo. Es una idea que desarrolla
muy hermosamente hablando del corazón de Jesús en su espléndida encíclica sobre él, Aurietis Aquas, de 1956, el venerable Papa Pío XII. Entonces, termina diciendo Juan Pablo II en este apartado y terminamos nosotros con él. El amor paterno de José no podía dejar de influir en el amor filial de Jesús y viceversa. El amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de José. Y entonces se pregunta el Papa, ¿cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación singularísima? ¿Cómo adentrarnos en ese flujo y reflujo de amor de padre a hijo, de amor de hijo a padre, siendo el Hijo Dios y siendo el Padre un hombre santísimo, custodio de ese misterio al que ha cooperado, no con su concurso biológico, pero sí con su cobertura amorosísima? ¿Cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación singularísima? Y añade el Papa una frase rotunda: las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un luminoso ejemplo de vida interior. Maestro de oración le llamó Teresa de Jesús. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Yo di ejercicios y retiros varias veces a unas religiosas que, reunidas todas en gran número, con muchas jóvenes, porque tenían muy buen espíritu, en su capilla añadían unas jaculatorias al terminar la acción de gracias de la comunión, y una de ellas era: San José, maestro y modelo de las almas que aman al corazón de Jesús, ruega por nosotros. Pues este es José, modelo de quien quiere amar al corazón de Jesús, de las almas sensibles al impulso del amor divino que encuentran en él un luminoso ejemplo de vida interior. Entonces, San José es el más perfecto junto con su esposa Inmaculada, el más perfecto dechado de cómo se puede conjugar equilibradísimamente la aparente tensión entre vida activa y contemplativa. ¿Qué consigue este equilibrio para llegar a una vida mixta que, según Santo Tomás de Aquino, es la más perfecta? ¿Qué consigue este equilibrio? Y responde el Papa Juan Pablo II: la perfección de la caridad. Hay una distinción, termina él diciendo, muy interesante también, y vuelve a recurrir, porque es un maestro insoslayable, tenemos que acudir permanentemente a él, al doctor angélico, al príncipe de las escuelas, al Aquinate, Santo Tomás, en su Summa Teológica, de nuevo en la Secunda Secunde, cuestión ahora 182, artículo primero, hace una distinción entre la caritas veritatis y la necessitas caritatis, o sea, entre el amor de la verdad y la exigencia del amor. Pues dice el Papa que José ha experimentado tanto el amor a la verdad, esto es, el puro amor de contemplación de la verdad divina que irradiaba de la humanidad de Cristo, ha experimentado tanto este amor como la exigencia del amor, o sea, el amor igualmente puro del servicio, requerido por la tutela y el desarrollo de esa humanidad sacratísima de su Hijo. Es interesante este apunte y terminamos con él para evitar una dicotomía maniquea, esquizofrénica o farisaica entre el amor de Dios y el amor del prójimo, porque no hay más que un corazón para amar, no hay más que una caridad en especie átoma, o sea, indivisible. Entonces, el amor a la verdad, la caritas veritatis, el amor de la contemplación de la verdad, debe llevarnos ineluctablemente a la necessitas caritatis,
a la necesidad de ejercer, de practicar, de concretar ese amor hasta que duela. ¿Y hasta dónde le dolió a San José concretar ese amor para la misión que se le había encomendado, para custodiar y proteger y amar y enseñar y educar y alimentar a su hijo Jesús y a su esposa María? Pidámosle esto, que sea nuestro maestro de oración, que lo nuestro no sea una oración de compartimentos estancos, que sea una oración que empape nuestra vida, una oración que nos tenga atentos a la voluntad de Dios, una oración que se traduzca en devoción, que cumpla con rapidez sus divinas inspiraciones, una oración que nos tenga alegres en el cumplimiento de la voluntad de Dios, más todavía cuando ésta traiga, como sucede tantas veces, forma de cruz, y que sea una oración en que el gozo de contemplar la verdad, el amor, la dulzura de la contemplación de la verdad, la comunión con la verdad divina nos lleve a la exigencia del amor. De manera que de la caritas veritatis a la necessitas caritatis. Este es José. Y si nosotros somos almas sensibles a los impulsos del amor divino, veremos en él, en el patriarca glorioso de la Iglesia, un luminoso ejemplo de vida interior, como le vio Teresa de Jesús, que escribe en el libro de su vida, el capítulo 6, no sé cómo se pueda pensar en el tiempo que pasó José con el niño Jesús y la reina de los ángeles, tanto como les ayudó en los trabajos, que tenía nombre de padre siendo ayo, o sea, siendo educador del niño. No sé cómo se puede pensar en ese periodo sin que nos acordemos de José y le pidamos. Por tanto, quien no encuentre maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Les envío a todos los que han soportado con indulgencia, de paciencia y amable gentileza estas reflexiones que torpemente he desgranado yo, les envío un afectuoso saludo, una petición de oración por mí a mi Padre San José y una bendición pidiéndole a él que tome mi mano para deseándoles muy sinceramente ser almas de oración, por tanto de devoción, por tanto de caridad para con Dios y el prójimo, deseándoles esto, bendecirles a todos en los corazones de Jesús, María y José, y bendecirles muy entrañablemente, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.